Caía la noche. Jesús y sus discípulos estaban agotados después de un intenso día de trabajo, donde habían alimentado a miles de personas. Caía la noche y Jesús obligó a sus discípulos a subir a un barco para cruzar el lago de Tiberíades. Este lago es tan grande que la gente en Palestina le llaman mar. En la Tierra Santa se refieren a él como el mar de Galilea, el mar de Genezaret o sencillamente el Kineret. Caía la noche y mientras los discípulos viajaban de vuelta a casa, probablemente a Capernaum, Jesús se queda orando a solas en un monte al otro lado del mar. Sin embargo, los viajes por el mar de Galilea hasta el día de hoy son peligrosos. El lago tiene 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho y una profundidad de 42 a 46 metros. Pero ese no es el único problema. Y ya usted sabe que en un lago uno no nada de la misma manera, porque el agua, como no es salada, es mucho más difícil que la persona pueda flotar. El problema principal es que este lago es un cuerpo de agua que está rodeado de montañas. Está en un hueco entre montañas. Y cuando digo un hueco, está en un hueco que está 200 metros, 650 pies debajo del nivel del mar. O sea que el mar Mediterráneo está aquí. Usted tiene un valle, tiene montañas y el lago está acá. Está más abajo del nivel del mar. Y eso hace que cuando viene el viento del mar Mediterráneo y pasa por el valle de Jezreel y llega a las montañas y empieza a dar vueltas en las montañas, se van formando remolinos, se van formando tornados en el agua. A eso se le llama una tromba marina. Y quizás usted lo ha visto en las noticias, usted lo ha visto cuando de momento sobre el mar se ve como un pequeño tornado y lo que hace es que va chupando del agua y es un tornado que está lleno de agua. Y lo que agarra a su paso, lo va destruyendo. Entonces, de acuerdo a la historia, el barco ya estaba bastante lejos de la orilla cuando el tiempo comenzó a deteriorar. Los vientos agitaban las olas y el barco no podía avanzar porque el vendaval lo empujaba en dirección contraria. Y cuando hablamos de un barco, no se imagine un crucero como los que usted y yo vemos en San Juan. Estamos hablando de una embarcación que quizás tuviera 20 pies, 22 pies de largo, sin motor, moviéndose por remos o velas. ¿Se puede usted imaginar que cuando los vientos agitan las olas, el barco no se puede mover en una sola dirección, sino que va de aquí para allá y hasta puede ir en dirección contraria, porque es el viento el que lo está moviendo? Los discípulos estaban en medio de una tormenta, sus vidas corrían peligro y Jesús no estaba con ellos. Podemos imaginar el sufrimiento de los seguidores de Jesús. Estaban en un barco pequeño, movido por velas de viento y por remos, y no tienen luz alguna. No tienen luz alguna, porque el viento es tan fuerte que apaga todas las velas y todas las lámparas, y está oscuro porque está nublado y no se ve la luz de la luna. Y por eso el versículo 24 dice que el barco estaba siendo azotado por el viento. En griego ese es un verbo, baxanizo, que quiere también decir torturado.
el texto dice que la tormenta era tan fuerte que estaba torturando al barco y torturando a los discípulos. Y la gran pregunta que se impone es por qué se usa el verbo torturar. Y aquí tenemos que meternos más profundo en la Biblia y ver el significado simbólico que tiene esto. En la Biblia, el agua es una bendición, pero el agua también simboliza el caos. Usted recuerda Génesis 1 y 2. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículos 2, se dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, las aguas lo cubrían todo y lo que había era un desorden, un caos. Y tuvo que venir Dios a separar las aguas de la tierra. Y decirle a la tierra, tú llegas hasta aquí, y al mar tú empiezas acá. Por lo tanto, vemos que en la Biblia las aguas pueden simbolizar el caos. Pero en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, hay otro texto donde los discípulos enfrentan una tormenta mientras están en el lago. Y ahí se dice en el versículo 26 que Jesús reprendió el mar. Reprendió. Esa es la misma palabra que se utiliza para los demonios. Jesús reprendía demonios. Por lo tanto, el texto nos está diciendo que esa tormenta era demoníaca. Que esa tormenta estaba motivada por las fuerzas del mal. Y que por eso Jesús la tiene que reprender. Y mire, en ese mismo capítulo 8 de Mateo, todavía hay otro texto más que nos da a entender la conexión que hay entre el mar y la maldad. ¿Recuerdan el texto del endemoniado gadareno? Que en Marcos aparece uno y en Mateo dice que hay 2 endemoniados de Gadara. Cuando Jesús reprende los demonios que hay en estos hombres, los demonios le piden a Jesús que les permita meterse en una piara de cerdos. Y allí se van a meter al hato de cerdos. ¿Y qué hacen los cerditos? Corren y se tiran barranca abajo al mar. O sea, vuelven a su casa. Porque el mar se convierte entonces en la habitación de los demonios. Por eso es que el mar estaba azotando a los discípulos, porque las tormentas de la vida están motivadas por el caos. Las tormentas de la vida están motivadas por la maldad, y la maldad nos tortura y nos azota. La tormenta continuó toda la noche. Pero cuando llegó la 4ª vigilia de la noche, o sea, las 3 de la mañana, los discípulos que están luchando por sobrevivir en medio de la tormenta ven a Jesús, quien llega caminando sobre el mar. Usted se puede imaginar la conmoción que causó esa escena. Muchos pensaron que se estaban volviendo locos. Otros pensaron que estaban viendo un fantasma. Sin embargo, si los discípulos se hubiesen detenido a recordar las palabras de la Biblia que ellos también sabían, su respuesta hubiese sido distinta. Porque en vez de responder con miedo, hubiesen respondido con fe. Mire bien, en el Antiguo Testamento una y otra vez se habla de la voz de Dios sobre las aguas. Job 9:8 dice que Dios anda sobre las olas del mar. Job 38:16 dice que Dios, hace la siguiente pregunta sobre Dios: ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo?
El Salmo 77, 19 dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Pero cuando uno está en medio de un problema, a uno se le olvida hasta lo que ya sabe bien. Cuando usted está en crisis, a usted se le olvida hasta lo más elemental. Hasta aquellas cosas que usted puede citar de memoria, se escapan del pensamiento. En tiempos de crisis es difícil enfocarse. Y por eso, en vez de responder con fe, recordando la palabra que hacen los discípulos, se turban y empiezan a gritar que hay un fantasma. Un fantasma. Y esto lo hacen muertos de miedo. Afortunadamente, Jesús no los deja en la confusión. Porque cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando nosotros nos sentimos desesperados, nosotros podemos confiar en el Dios que viene en nuestro auxilio. Y Jesús le dice: tened ánimo, soy yo, no temáis, no tengan miedo, soy yo soy. Y esas palabras son importantísimas en el Antiguo Testamento, son importantísimas en la Biblia hebrea, particularmente en aquellos pasajes bíblicos donde Dios se revela a su pueblo. Los textos son muchísimos para citarlos, pero les voy a citar unos cuantos. Éxodo 3:4, donde Dios dice que su nombre es Yo soy el que soy. Éxodo 20:2, que dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Pero de manera particular, si usted va al libro de Isaías, esa sección que está a partir del capítulo 40, que se conoce como la segunda parte de Isaías o el segundo Isaías, usted continuamente encuentra la frase. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:14: yo soy tu socorro. Isaías 41:27: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré mi mensajero de alegres noticias. Isaías 43:25: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44:6: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:27: yo soy el que dice a las profundidades secaos, yo haré secar tus ríos. Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por lo tanto, cuando Jesús le dice yo soy, es mucho más que estarse identificando. Está diciendo: aquí está la presencia del Dios Salvador. No tengan miedo. Sin embargo, esa palabra de Jesús no fue suficiente para calmar las ansiedades de sus discípulos. Mi esposa dice que cuando uno está en crisis, puede venir un ángel con un letrero de luces de neón que prendan y apagan, y uno todavía no encuentra cómo creer. A veces estamos tan confundidos que no podemos discernir que Dios está aquí. Por eso Pedro, quien es el vocero del grupo, en lugar de responder con fe, desafía al fantasma y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dejando claro que a veces uno ora y pide cosas que uno no entiende el alcance de lo que está pidiendo. Lo que Pedro no esperaba es que Jesús le dijera: no hay problema, vete, ven. Y el discípulo peleonero
y contencioso, desciende del barco y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Ese sería un final hermoso para la historia, dejarlo ahí. Qué lindo sería eso. Pero la Biblia es demasiado realista para hacer eso. Y nos dice lo que ocurrió un poquito más adelante. Que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero está inseguro. Y dice la Biblia, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso es problemático, porque él ha estado viendo la tormenta por un montón de tiempo. ¿Cuál es el problema en realidad? El problema en realidad es que el texto dice, cuando usted lo lee, una frase que no hay manera de traducirla al español correctamente. Mire, hay palabras en un idioma y frases en idiomas que usted las tiene que entender en ese idioma y tratar de explicar en otro idioma lo que quieren decir es casi imposible. Pues uno de los verbos que aparece aquí, el verbo que dice ver, no es el verbo que usted y yo usamos para hablar de ver. Es el verbo distazo. Dis, ¿le suena a qué a usted? ¿Qué palabra nosotros tenemos que se parece a dis? Dos, ¿verdad que sí? Distazo quiere decir tratar de ver a dos sitios, de mirar a dos sitios a la misma vez. Tratar de observar dos cosas a la misma vez. Ahora el texto está claro. Pedro desafía al fantasma. No es ningún fantasma, es Jesús. Jesús le dice, ven. Él empieza a caminar sobre las aguas, pero en vez de mirar a Jesús, mira a Jesús, mira la tormenta, 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 y se hunde. Y una vez en el agua, grita, Señor, sálvame. Ahí ya no tenía duda, porque no dice fantasma, sálvame. ¿Verdad que no? Señor, sálvame. Ahora estás convencido. Ahora que te hundiste y fracasaste, ahora te convenciste. Y Jesús extiende la mano, lo sostiene, lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estabas mirando a dos sitios a la misma vez? ¿Por qué estabas titubeando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá? ¿Por qué estabas mirando a dos sitios a la misma vez? ¿Por qué titubeaste? Muchos de nosotros titubeamos entre dos opciones. Y nos pasamos la vida titubeando entre dos opciones. Nos pasamos la vida entre lo que es y lo que debe ser. Entre lo que tenemos y lo que queremos. Toda la vida. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos perdona, pero aún así nos sentimos culpables. Y vivimos entre la culpa y el perdón. Muchos de nosotros vivimos así. Y Pedro, ese hombre que parecía siempre tener una super fe, que decía, no, estos te van a fracasar, pero yo no. Y era el primero que siempre se aventaba a hacer las cosas. Está vacilando entre dos opciones. Mira la tormenta y mira a Jesús, mira la tormenta y mira a Jesús. Y por eso se hunde. Y yo creo que el texto hoy nos está hablando claro. Algunos de nosotros pasamos la vida mirando el problema y mirando a Dios. Mirando a Jesús y mirando el problema.
mirando el problema y buscando al Señor. Buscando al Señor y mirando el problema. Y no salimos nunca del hoyo. Nos hundimos. Usted y yo tenemos un Salvador que viene a nosotros aún en medio de la tormenta. ¿Por qué duda? ¿Por qué se distrae? ¿Por qué titubea? ¿Por qué usted se tortura a usted mismo, a usted misma? No quite la mirada del Salvador. No quite la mirada de nuestro Señor. Hoy el texto nos exhorta con mucho amor a fijar nuestra vista en Jesús. Como dice la epístola a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que puede calmar la tormenta. Él es el único que nos puede sacar del caos. Él es el único que nos puede indicar el camino a seguir. Es sencillo. Todo comienza con una breve oración diciendo: Señor, sálvame.